Ya que los usamos en vida como máquinas de guerra, ahora usémoslos en su muerte como coartada política. Para la protección de esos niños que no son instrumentos de guerra, que no son máquinas de guerra, como muy bien lo dijo el ministro de la Defensa, Diego Molano, en un acto de irresponsabilidad, pero además de irrespeto y de grosería. Hola amigos, recientemente el ejército, o mejor dicho, la Fuerza Aérea, ya que el ejército no tiene aviones de ataque ni bombarderos, ejecutó una operación donde fueron dados de baja 10 guerrilleros del grupo terrorista FARC. Sin embargo, más tarde se dieron a conocer dos realidades del bombardeo, que indignaron y de inmediato, se utilizaron para intentar confundir y engañar al país. Los nuevos hechos cambiaban totalmente las cosas, pues el número de víctimas había aumentado, y las identidades y edades de los fallecidos anunciaban una tragedia. Ya no era una victoria de la que alegrarse, sino una vileza por la cual apretar los puños. Sin embargo, ¿contra quién exactamente? Y es que con excepción de 6 de los cuerpos, cuya edad comprendía entre los 19 y los 16 años de edad, todos los miembros de la guerrilla dados de baja eran literalmente niños. Siendo la víctima más joven, Rosa María Jaramillo Gutiérrez, una niña de tan solo 9 años. En este vídeo no hablaremos de la obvia y más que evidente culpa de los terroristas a los que un país imbécil les dio una oportunidad, y hoy siguen delinquiendo, sino que probaré con hechos técnicos la total inocencia de las instituciones que realizaron dicha acción militar. Ya que si la ignorancia del tema es tal para el común de la gente, llegando a un punto en que incluso supuestos medios reputados como El País de España, anuncian un bombardeo del ejército, equivocando así la autoría a la institución castrense que ni siquiera tiene medios para realizarlo, es que luego a los 20 falsos positivos, que se volvieron 8.000, pero para los que no hay 8.000 familias reclamando nada, se le sumará ahora el ejército usando bombarderos, que encima son capaces de saber la edad, nombre, RH, y hasta el equipo de fútbol y comida favorita de alguien a 800 metros de altura y 600 kilómetros por hora. Con una cámara infrarroja que solo dibuja manchas blancas en un fondo gris. Luego de este vídeo solo odiarás más a las FARC, pero es bueno aprovecharlo para tratar otros temas. Leyéndolos entre comillas, argumentos de gente sinvergüenza que pretende compartir, o ya de plano echarle la culpa al ejército, nuevamente, la institución castrense equivocada, halle que las razones por las que supuestamente el Estado es culpable, se resumen en dos cosas. O bien error de inteligencia, o bien error de la escuadra de bombardeos. Explicaré esto último primero, ya que es lo más básico y fácil de entender. Un bombardero, ya sea este liviano, medio, pesado, o un caza con capacidad de ataque, raramente actúa solo, ya que sea desde tierra o desde el aire, necesita saber la ubicación aproximada de sus objetivos. En tierra, se señaliza el objetivo con una marca de láser, o una granada de humo de color, usualmente blanco, mientras que desde el aire, un dron, un avión de reconocimiento, o incluso un helicóptero fijan las coordenadas por GPS para que el bombardero en cuestión, solo deba pasar y soltar las bombas a gran velocidad. En este caso se sabe que no hubo señalización terrestre, por lo cual la responsabilidad acusatoria queda en el aire. El piloto del bombardero que ejecutó la misión desde el vamos es inocente en cualquier escenario, pues este solo se limita a volar rápido y un poco alto, dejando caer las bombas en determinado punto. Así pues, la responsabilidad entre comillas vendría a ser de los miembros que estaban a cargo de señalizar el blanco. Aquí es donde, como dije al inicio, toda hipótesis de culpabilidad es imposible. Ya que con un scan moderno, como por ejemplo, el Toplite 2 o 3, solo se puede ver a los objetivos como se verían con un telescopio a mucha distancia, a pesar de su capacidad de aumento, ya sea en visión infrarroja o normal. Por tanto, y teniendo en cuenta el ángulo casi vertical que por regla, siempre se utiliza en una observación previa a una misión de ataque, los signos más característicos de una figura humana, y que pueden determinar su edad, como la altura, no son apreciables. Ya que son vistos desde un ángulo casi directamente encima. Puedes hacer tú mismo el experimento, colocando figuras de diferente tamaño, y observándolas desde arriba, verás que a menos que la diferencia sea de más de un tercio, es muy difícil notar la dimensión real de cada figura estando directamente encima. En el caso de estos chicos, la diferencia debía ser poco apreciable, considerando que la diferencia de estatura y talla de las víctimas, la cual rondaría en el peor de los casos, y comparando a uno de los adultos con la persona más joven, unos 40 centímetros aproximadamente.
Considerando que la estatura media de un adolescente colombiano no supera el 1,68 m, pero aún subiéndolo a 1,75 m, es casi imposible notar si había alguien de 1,29 m en ese ángulo. Ni aún estando todos parados hombro con hombro como antes de un partido de fútbol. Y es que la baja estatura en general, contribuyó posiblemente a dar la impresión de que todos eran adultos, pues al haber menos picos en estatura y más personas muy jóvenes, la imagen solo cambiaba la proporción del fondo, dando a entender que no había diferencia entre unos y otros, aunque esto es solo una hipótesis, creo que es más fácil notar quién mide menos si la estatura media de un grupo no ronda 160, la estatura más probable de la mayoría de víctimas. Los aviones de reconocimiento siempre vuelan alto y sobre el objetivo, cuando se trata de contrainsurgencia. Buscando tener la mejor visibilidad entre las copas de los árboles, así como ser menos visible a gran altura, de modo que la distancia contra el suelo es de no menos de 2 kilómetros, llevando al máximo la capacidad de aumento y la nitidez de la imagen, y por tanto haciendo imposible notar detalles faciales, o aún incluso de género, más aún si como es común, no se utiliza una visión normal la cual sería casi inútil a la hora de ubicar objetivos a semejante distancia, sino una visión térmica que solo muestra siluetas blancas en un fondo oscuro, las que no presentan ningún sello distintivo. Por ende, el equipo aeronáutico que voló aquel día, podía tener detalles más específicos solo si sus objetivos se hubiesen puesto en un claro y en perpendicular al suelo, delatando lo que quizás era el único sello distintivo, y que aún sería difícil de apreciar a tan gran altura, es decir, su estatura e índice de masa corporal. En definitiva, no había manera de conocer detalles más que una ubicación, ya de por sí difícil de seguir, de un grupo que seguramente intentaba mostrarse lo menos posible. Tras todo bombardeo es normal ver un gran claro donde se encuentran los objetivos abatidos, pero hay que recordar que antes del bombardeo, allí había vegetación suficiente para ocultar aún más cualquier marca que delatase un estatus diferente al de un combatiente normal. La segunda hipótesis habla de un error de inteligencia, el cual como veremos es una presunción tan absurda y atrevida fuera de la institución, como que un hijo sospeche de buenas a primeras que su padre le era infiel a su madre 10 años antes de que él naciera. Puesto que únicamente los miembros de la fuerza pública que ejecutaron la operación, conocen qué grado de información había de por medio para realizarla. Sin embargo, sí que podemos calcular cuántos sabían en base a otras operaciones. En grandes golpes como Fénix, Sodoma u Odiseo, se tenía equipos de fuerzas especiales monitoreando a los objetivos, pero hablamos de High Value Targets, o sea, de objetivos muy valiosos. No de una columna X como la que se bombardea semanalmente en este país, donde las salidas de combate son más que frecuentes. Por tanto, dudo muchísimo que para eliminar a una docena de objetivos de bajo valor estratégico, se hayan destacado tropas de vigilancia. Por ende, es casi seguro asumir que la pista se les seguía mediante chivatazos e informantes, que simplemente dieron la ubicación somera de una guarida o campamento frecuente. Por lo cual, y a menos que se conozcan detalles que prueben lo contrario, no hay culpa tampoco por parte de quienes organizaron el operativo. Por último, examinemos las palabras textuales de la señora que abrió el vídeo exonerando a los terroristas. La mujer dice que los niños estaban estudiando, pero que debido al COVID, tuvieron que dejar la escuela e ir a buscar trabajo. Hoy, lo primero se justifica a medias, pues asumamos que en su corregimiento los medios son tan escasos, que no podían continuar a través de videoclases. Pero lo segundo, ¿es admisible bajo qué criterio? Si me dicen que un muchacho de 16 años está trabajando, lo asumo como emprendimiento, pero si me dicen que unas niñas de 9 y 13 años son dejadas salir de sus casas a quién sabe dónde o qué, solo se me ocurren 3 palabras: abuso, abandono, o explotación infantil. Y que en ese entorno, acabaron siendo reclutados. Lo cual me lleva a preguntarme, ¿qué hacían los adultos con las niñas que ni siquiera pueden aguantar la reculación de una pistola, y que no sirven para cargar, y ni aun para mandar enlaces en medio de la nada? La esclavitud sexual y la pedofilia son un hecho más grande dentro de las FARC que dentro de la Iglesia Católica. Así como las cortes marciales donde se asesina o se obliga a abortar a niñas embarazadas tras múltiples violaciones. Estamos a una semana del Día de la Mujer, y veo como una señora omite y regulariza con tranquilidad las atrocidades de un grupo igual que ISIS. Luego se pregunta si los militares sabían que había niños reclutados, porque hicieron un bombardeo tan cruento. A lo que yo me pregunto, ¿es que las FARC publican en Facebook una tablilla de sus nuevos niños soldados reclutados? También critica, como es lógico, un término técnico usado por el ministro, y que no es lo que son esos niños para el ejército, sino lo que son para las FARC.
Si yo dijera, aquellos subhumanos destinados a morir por Alemania, refiriéndome a los judíos, ¿estaré jactándome de algo como buen neonazi negacionista, o estaré usando los mismos términos y delatando el modo de pensar de los nazis y su solución final? Vivimos en un tiempo en el que una alcaldesa, aun aclarando que sus palabras no son ni incitan a la xenofobia, mientras aborda una realidad ineludible como la importación de miles de sádicos que matan por robar, igual es tachada de xenófoba. Y ahora el ministro también, pero existe material de sobra para entender lo que es un niño soldado, reclutado a la fuerza y hecho máquina de matar. Ejemplos que retratan a la perfección dicho mal son Diamante de Sangre, donde se ve como a punta de drogas y muerte, un niño casi elige matar a su propio padre sin que nadie se lo ordene. O Bestias de la No Nación, con Idris Elba, que ahonda aún más en el tema. ¿Es Idris Elba un cafre porque su película tilda a los niños de bestias, o un héroe porque retrata como auténticos monstruos convierten a niños en eso? La hipocresía es la sangre de los comunistas, y si de mí dependiera, solo cambiaría a estos politiqueros por esos niños, y les traería de vuelta a cambio de esta mancha en la historia de Colombia.